Hola, este es mi primer videoblog y lo estoy haciendo en respuesta a una especie de reto que me hicieron. Me dejaron un artículo con preguntas para ateos y pues aquí tengo la respuesta para él. Para que se entienda mejor de qué les hablo, les voy a dejar el link del artículo en la descripción de este video. Se llama 6 preguntas para ser un ateo y tiene como objetivo ayudar a los creyentes en sus discusiones con lo que ellos creerían ser preguntas que van a desconcertarnos, cuando en realidad la mayoría son muy básicas, pero aluden a cierto sentimentalismo y como un poquito el discurso retórico, que en algunos casos pues a algunas personas les nubla las respuestas. Sin embargo, pues eso no es problema acá. El artículo, como les dije, se llama 6 preguntas para ser un ateo y pues empieza hablando sobre que normalmente los cristianos teístas se encuentran como a la defensiva, dicen ellos, de las críticas y preguntas por parte de los ateos. Algunas veces en la mitad de los argumentos y las pruebas dicen ellos que pierden importancia de lo que es la conversación como tal. Entonces dice que les van a dar unas preguntas que deberían hacer parte de la conversación y que no son en sí pruebas o argumentos a favor de Dios, sino que son preguntas que tanto los teístas como los ateístas se realizan. Entonces me da curiosidad que ellos mismos dicen que dichas inquietudes no resultan en una prueba de Dios. Así que cualquier persona que argumentara seriamente diría que ya por ese mismo hecho no vale la pena considerarlas. Y pues ya que son elementos neutrales, sin embargo las voy a responder para que no se crea que pues yo huyo de ese cuestionamiento en este caso, y para que muchas otras personas tampoco se dejen confundir cuando les hagan estas preguntas. Eh, Porque pues también hay muchos ateos que tienen unos fundamentos y están buscando más para reafirmar su posición. Y también hay personas creyentes que pueden verse como interesados por este tipo de discusiones para ampliar sus creencias o para tener más objetividad en lo que dicen. Entonces la primera pregunta, bueno, antes que nada tengo que aclarar que yo soy ateo con respecto a todas las divinidades existentes, y en este caso le estoy respondiendo a un artículo que es de cristianos. No logro exactamente identificar a qué corriente del cristianismo pertenece, pero es una comunidad que busca convencer al mundo entero de que su Dios es la única verdad y que por esta razón rechazan otras visiones, no solo las ateas, sino también de otros grupos religiosos, que no siguen pues, al Dios que ellos proclaman. Y entonces, pues si van a hablar de humildad y esto, que empiecen por ellos mismos, que creen tener la verdad absoluta y sin derecho a refutar. Estos se llaman RCIM, Ravi Zacharias International Ministries. Ya veremos qué tan acertados son en su fin. La primera pregunta que ellos hacen, o el primer punto que ellos ponen sobre la mesa, es que si no existe Dios, si no existiera Dios, las grandes preguntas seguirían sin respuesta, y subdividen eso en varios, pues como en varias temáticas. Dice la primera pregunta: si no hay Dios, las grandes preguntas siguen sin respuesta. Pues la verdad, esto para mí no es un gran problema. Y yo pues digo a esto que si Dios no existe, las grandes preguntas siguen sin respuesta. Obviamente, ese no es el problema. Si con Dios o sin Dios seguimos con preguntas, pero el no tener un Dios evita sesgos y retrasos en el desarrollo de la ciencia, ¿por qué no prescindimos de él? Es un elemento que no aporta, pero sí quita. Además, las grandes preguntas han cambiado con el paso del tiempo y algunas se han logrado responder. La ciencia ha dado respuesta a muchas cosas que antes no se podía. Sin embargo, el hecho de que algunas preguntas todavía no exista respuesta no significa que después de algún tiempo no la encontremos. Voy a dejar el link de un video de Neil deGrasse Tyson, donde él explica cómo Dios está en los vacíos y poco a poco estos vacíos van desapareciendo y van
como haciéndose más pequeños. Entonces, ¿qué razón hay para decir que el no tener respuesta a unas preguntas significa que existe Dios? No tiene una secuencia lógica ese pensamiento. Entonces ellos siguen con sus preguntas y dicen, ¿por qué existe algo en vez de nada? Dicen que esa pregunta se la realizó desde Aristóteles hasta Leibniz con diferentes respuestas, pero que es una preocupación histórica. Pues, ¿qué les digo yo? La nada no existe porque la nada no es. Nada se define como la inexistencia o carencia de algo. Por tanto, solo existe como un concepto. Y surge como un contraste a lo que existe, a lo real. Pero dado que nada es aquello que no existe, pues evidentemente no puede existir. Una botella de vidrio uno le saca todo lo que tiene adentro y genera vacío en su interior. Ojo, vacío es diferente de nada. Pues de todas maneras uno seguirá teniendo algo. Y no me refiero a algo con la botella. Dentro de la botella hay algo. Ese algo es espacio. Entonces, pregunta resuelta. Siguen con sus preguntas y dice, ¿por qué existe conciencia, vida inteligente en este planeta y tiene significado esta vida? Pues a ver, la explicación al origen de la vida y el desarrollo de la misma está muy bien explicado por la evolución. Y cuando se entiende correctamente responde a las enormes complejidades existentes. Voy a dejar un link a un video que lo explica de forma muy sencilla, sobre todo en términos de probabilidad para quienes hablan de lo improbable que es la existencia de la vida y mucho más aún de la inteligencia. Para los que quieran profundizar, a los perezosos les voy a dar una pequeña explicación aquí, pero si tienen dudas vean el video, porque si no, ¿cómo me van a preguntar si no entienden bien? Si quieren tener argumentos, pues estudien. Si son perezosos no pueden preguntar nada. Bueno, a ver, para explicar un poquito el surgimiento de la Tierra y la evolución, de la vida en la Tierra y la evolución. La Tierra contiene grandes cantidades de moléculas de diferentes elementos, unos en mayor proporción que otros. Principalmente están el hidrógeno, el carbono, nitrógeno y oxígeno. Dado que hay una gran cantidad de moléculas de dichos elementos, y también ha pasado una gran cantidad de tiempo en la que pudieron unirse, encontrarse, reaccionar bajo X o Y condiciones, infinidad de condiciones también. Existe una enorme probabilidad de que algunas de estas reacciones generadas en moléculas más y más complejas cada vez, de modo que en algún momento se generó una molécula con la capacidad de autorreplicarse. Dado que esta molécula se autorreplica, sus copias también se replicarán. ¿Por qué? Porque existe una molécula que se replica, entonces se replica porque tiene la capacidad de replicarse, y las que surjan de ella se replicarán porque la anterior tenía la capacidad de replicarse y se seguirán replicando. Sin un motivo, o sea, sin una función, sin un propósito, simplemente porque tienen esa característica. Entonces, pues a lo largo de estas copias veremos que todo proceso de copia tiene un porcentaje de error. Entonces habrá algunas copias que sean ligeramente diferentes a las anteriores. Y unas de estas moléculas tendrán características que las harán más estables en condiciones de acidez, de salinidad, muchas cosas. Entonces va a haber unas que van a ser más estables y por ende no se van a degradar y podrán seguir replicándose en esas condiciones. Y como a su vez generan copias con una variabilidad, pues entonces estas estarán adaptadas a diferentes ambientes, tendrán capacidad de ser estables en mayor medida en unos u otros ambientes. Muchos argumentarán que los experimentos del caldo primitivo apenas si lograron un par de aminoácidos inestables, pero pues yo les digo que tengan en cuenta la escala de tiempo en la que sucedió eso. Esos procesos se dieron a escalas geológicas de tiempo. Tuvieron que pasar aproximadamente 1.000 millones de años para que surgiera la vida en el planeta. Y a los que les encanta la matemática les aconsejo que multipliquen por la cantidad de eventos posibles que se pudieron dar a lo largo de ese tiempo, con la incontable cantidad de átomos, la incontable cantidad de condiciones y ese vastísimo tiempo disponible. Y si quieren, agréguenle la cantidad de planetas, sistemas solares, condiciones de temperatura ideal, etcétera, que hay que tienen las mismas características que la Tierra.
Entonces, por bajas que parezcan las probabilidades de que surja la vida, bajo esta inmensísima e incomprensible cantidad de eventos posibles, era de esperar que la vida surgiera. Lo raro sería que nunca hubiera surgido, que nunca hubiera aparecido. Ahora bien, del mismo modo, las moléculas replicantes generaron un amplio espectro de seres autorreplicantes. Sí, yo sé que me estoy saltando bastante, pero si no, no acabamos nunca. Que, debido a pequeños cambios sin propósito, resultaron más o menos aptos a las condiciones cambiantes del planeta, como las otras moléculas que hemos visto antes. Dicha evolución gradual, que también se encuentra a escalas de tiempo geológicas a lo largo de más o menos 3.500 millones de años, que fue desde que surgió la vida en la Tierra hasta ahora, pues ha generado la inmensa cantidad y diversidad de estructuras y comportamientos existentes en la actualidad. Entre estos, seres conscientes e inteligentes como nosotros. Ellos preguntan también si hay un significado, de qué tipo es y cómo se encuentra este significado. Entonces, aquí me parece curioso que esta pregunta salta como de forma abrupta entre los tópicos que estaba tratando y uno nuevo. Yo de todas maneras les sugiero que la reformulen, porque ¿a qué se refieren con significado y para quién es dicho significado? ¿Para el hombre? ¿Con respecto a qué? O sea, al significado de la vida, al significado de la existencia, al significado de la muerte de un familiar cercano, al significado de que las azucaritas tengan un tigre como imagen publicitaria. Esas preguntas tan abiertas pueden llegar a ser desconcertantes para algunas personas, que eso es lo que buscan los creyentes en las discusiones. Y como lo deja claro el artículo al que respondo ahora, eso es una guía para discutir con ateos. Es como sácalo del campo de lo racional y llévalo a cosas más existencialistas donde las pruebas pueden llegar a ser subjetivas. Hey, un ateo con conocimientos suficientes pues sabe que ahí también hay argumentación objetiva y válida. De todas maneras le respondo que significado hace referencia a qué representa, expresa o manifiesta algo. Por ende es claro que existe un significado para todo. Todo es definible en términos de su contenido, propiedades y también, incluso en el caso de las cosas diseñadas, de sus funciones. Sí, la función existe y se crea con otras cosas que veremos más adelante. La vida tiene un significado, lo podemos dar con base a lo que expliqué para la pregunta anterior. La definición de un término puede complejizarse dependiendo del mismo, especialmente dado que todo lo que existe es una variación de algo más en términos de composición y cantidad de compuestos. Por esta razón, encontraremos múltiples, innumerables similaridades que en algunos casos dificultarán la tarea de definir las cosas. No obstante, las definiciones y las categorizaciones no son más que una herramienta creada por nosotros como hombres, por nuestro cerebro para facilitar el desenvolvimiento en este mundo. Creo que por lo que aquí preguntan, pero no saben expresar realmente, es acerca de un sentido o propósito para la vida. Pero hay otra pregunta que lo va a abordar más adelante, si lo aborda más directamente, entonces la explicaré cuando llegue allá. Siguen preguntando y dicen, ¿lleva la historia de la humanidad a algún lugar o todo es en vano dado que la muerte es el último fin? Pues antes de responderles directamente la pregunta, debo dejar algo en claro. La realidad no siempre es agradable, pero debemos aceptarla como es. Puede que no sea agradable que nos diga un familiar va a morir pronto, pero es real. Puede que no sea agradable pensar que debemos pagar las deudas que nos atormentan día a día, pero en el sistema en el que vivimos es real y por ende debemos asumirlo. Puede ser decepcionante que no podamos volar como las aves, pero debemos aceptar esa realidad. Ahora, respondiendo directamente a la pregunta, sí, de una u otra forma nuestra vida acabará en algún momento, al igual que la de muchos animales y organismos como plantas, hongos, bacterias, etc., que habitan la Tierra. Y no solo cada uno de nosotros va a morir, sino que nuestra especie como tal se extinguirá en algún momento si no logramos adaptarnos de alguna forma a las nuevas condiciones como el calentamiento global, la escasez de alimentos, las enfermedades resistentes o incluso la muerte del sol. Sin embargo, por más que objetivamente y en resumen todo sea en vano,
El que lo comprendamos no le quitará a las personas sus motivaciones del mismo modo